Listo, Alex. Bueno, muchísimas gracias. La entrevista es para la revista Desafíos de la Democracia en América Latina, que es la revista de la Red de Democracia de América Latina, proyecto de MOANLAT de Transparencia Electoral, una organización argentina que se dedica a la promoción de la democracia y a la observación electoral en la región. Muchas gracias por tu tiempo. Entonces te voy Gracias, Joana. compartiendo las preguntas. Va a estar grabada la entrevista, tanto el audio como el video, y probablemente algunas partes de la entrevista y de los contenidos estén difundiéndose no solamente en la revista, sino a través de las redes sociales de MOANLAT y de Transparencia Electoral. Entonces, quiero empezar un poco la entrevista hablando de tu formación, ¿no? Y de cómo durante toda tu producción o obra académica has vinculado ahí tenemos ruido de fondo, has vinculado los campos de la ciencia política y las políticas públicas. Entonces, ¿de dónde sale ese interés de vincularlos, o cuál es la relación que estableces dentro de tu obra y dentro de lo utilizado en esos dos campos? Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, particularmente la ciencia política y las políticas públicas obviamente pues están muy asociadas como estas segundas como ciencias de la decisión. Particularmente en México, la formación de ciencia política pues ya se añeja. Los primeros profesionales empezaron a formarse por ahí de los años 50 en México del siglo pasado, precisamente con la vocación de formar, pues en este sentido, hombres de Estado, ¿no? Hombres y mujeres de gobierno. Particularmente nace en la entonces Escuela Nacional de Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando hay una incisión, particularmente en la Facultad de Derecho, donde empieza a enriquecerse el pensamiento a través particularmente del pensamiento sociológico. Y estoy hablando de un hecho histórico intelectual muy concreto, que fue la traducción de Economía y Sociedad de Max Weber en los años 40. Eso derivó precisamente en la reflexión de que era necesario pensar los fenómenos del poder, de la política, más allá de los formalismos del derecho, y creó pues para entonces la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y este perfil fue alimentado particularmente ya hacia los años 60, ahí mismo en la UNAM, donde se añadió más bien los estudios que entonces se llamaban publiadministrativistas, es decir, una visión muy ligada a la teoría del Estado, efectivamente, pero también ya muy ligada a los estudios particularmente administrativos que se estaban desarrollando en México. Eh, Todavía hasta los años 70, muy pocas universidades en México tenían esta formación, no pasaba de 3 universidades a nivel nacional: la Universidad Nacional Autónoma de México, Baja California, Ciudad Juárez. Pero en los años 80, precisamente en México, con el proceso de democratización, iniciado a nivel local, donde los primeros ayuntamientos fueron ganados por la oposición al Partido Revolucionario Institucional en los años 80 a nivel local, y sobre todo a finales de esa década, con la crisis del sistema político a nivel nacional, y se da reconocimiento a los triunfos a nivel estatal de la oposición, sobre todo 89 en Baja California, fue un boom para que las universidades estatales, o sea, regionales, empezaran a proponer la formación en ciencia política y administración pública. Realmente ha sido un binomio que particularmente para el caso de México ha estado ahí. Pero no se hablaba de políticas públicas. En la esfera de las políticas públicas, más bien, como sabemos, es una corriente de tipo anglosajona, que también nace en los años 50 en el contexto de la posguerra, y sobre todo que tenía como intención acercar el análisis de todas las ciencias. No estoy hablando solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias económicas, de las ciencias inclusive físicas y naturales, al mejorar la toma de decisiones, sobre todo en un escenario de Guerra Fría como en los Estados Unidos existía. El análisis de inteligencia, como le llamaba su creador,
Harold Laswell, que entonces era el director de la Biblioteca de Congreso de los Estados Unidos, eh, Harold Laswell escribe precisamente un texto en 1951 donde hace un llamado a la orientación hacia las políticas, es decir, que todo este conocimiento científico de todas las disciplinas, incluidas las sociales, empezaran a ayudar a generar gobiernos con mayor inteligencia y normativamente, dice, generar las ciencias de las políticas de la democracia, sobre todo en escenarios competitivos, electoralmente hablando, estratégicamente la necesidad del pensamiento gubernamental se vuelve necesario, pues. Y esa forma de acercarse a los fenómenos políticos en México, dado que pasamos de un sistema político de partido único y de hombre fuerte en la presidencia de la República, o sea, de hiperpresidencialismo, pues la toma de decisiones era muy vertical. Y precisamente el escenario de competencia electoral que les planteaba para México a finales de los 80, principios de los 90, hizo reconocer en las universidades, sobre todo públicas, bueno, y algunas privadas, que era necesaria la formación de este tipo de profesionales. Yo particularmente es más o menos la época en la que estudio, particularmente mediados del año 95 que ingreso a la licenciatura y ya estábamos pues en esta realidad. Pero inclusive yo todavía cuando me formé en la licenciatura, en el pregrado, todavía el lenguaje de políticas públicas no estaba muy insertado ni en la parte académica ni en la parte, obviamente, la realpolitik. Este es más o menos finales de la década de los 90, principios del 2000, cuando empieza a generalizarse, aunque los primeros textos, que en México también ha sido un epicentro del pensamiento de políticas públicas en América Latina, sobre todo empezó a generarse con la traducción de los textos clásicos generados precisamente en los 50 hasta más o menos los años 80 en Estados Unidos y que particularmente Luis Fernando Aguilar Villanueva tradujo en una antología y que mucho de este pensamiento que empezó a difundirse, a discutirse, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, empezó a germinar en la perspectiva de políticas públicas, en términos formativos, pues. Yo para más o menos la época de los 2000 ingreso a un posgrado precisamente ya en políticas públicas, regional, en este caso, en un centro de investigación provincial en el estado de San Luis Potosí, y pues bueno, sigo por la línea. Si bien ya son varios años, más de 3 décadas, que podemos decir que el estudio de las políticas públicas se fomenta en México particularmente, pues todavía sigue siendo de alguna manera campo emergente, ¿no? Sobre todo donde ya se ha reconocido a nivel político que es necesario que el actuar de los gobiernos sea asistido por especialistas en diferentes áreas, ¿no? En este caso, gente formada en el análisis de políticas públicas, que pues, son varias las herramientas que hay que tener, particularmente las que tienen que ver con las capacidades de investigación, de escritura y comunicación, ¿no? De articular equipos de trabajo de especialistas, porque obviamente un especialista en políticas públicas pues, no es un todólogo, sino más bien es un articulador de equipos de trabajo, ¿no? De especialistas de acuerdo al asunto público que se esté tratando, ¿no? Entonces, más o Vale. menos por ahí fue el inicio en México y el interés que yo fui adquiriendo sobre esta disciplina. Enlazando con esto que decías un poco de la vocación de buscar mejorar o incidir en el actuar del gobierno, por ahí va un poco la segunda pregunta, ¿no? Conociendo un poco, o a partir de tu apreciación de lo que conoces de la región de América Latina, pero en particular en el caso de México, ¿cuáles podrían ser los problemas estructurales o problemas emergentes en el actuar de los gobiernos, o en caso de México, de los Claro. distintos gobiernos mexicanos en esta relación? Fíjate que esta pregunta es muy importante porque eso obviamente va a dar forma al tipo de disciplina de políticas públicas que se ha ido fomentando en América Latina. Porque si bien en países donde surgió el enfoque como Estados Unidos, se presuponía de alguna manera que la dimensión político-institucional
obviamente de un contexto democrático estaba dada. En el caso de nuestros países, sigue siendo una de las dimensiones esenciales para tomar en cuenta en todo análisis de política pública. Es decir, todo análisis de política pública en nuestra región debe incluir, obviamente, una dimensión base, que son los problemas político-institucionales de legitimidad democrática y obviamente de reconocimiento, pues, que son terrenos sobre los que hay que fortalecer. Es decir, hablar de políticas públicas también habla de generar gobiernos más democráticos, en ese sentido cercanos a la gente. Entonces, de entrada, pues obviamente romper, el gran reto de las políticas públicas para América Latina es romper con las visiones a veces personalistas y de liderazgos a veces que rayan en los caudillismos, ¿no? Y obviamente más en un escenario donde fenómenos como los populismos están emergiendo, pues es un reto, sobre todo que el enfoque de políticas públicas reconoce y que es uno de los primeros obstáculos que hay que rebasar. En segunda instancia están los problemas propios que obviamente venimos arrastrando, como bien dices, estructuralmente en la región, como son los de la pobreza y los de desigualdad. En ese sentido, los problemas públicos, además de ser unos problemas en sí mismos, son problemas que generan otros problemas públicos. Es decir, por ejemplo, yo trabajo temas de agua, de gestión del agua, acceso a la misma, y obviamente los temas de desigualdad y pobreza atraviesan de manera transversal el problema en sí de gestión del agua. O sea, además de que son de los temas estructurales que los gobiernos deben atender, como es el tema de la pobreza y la desigualdad, obviamente, y que tiene que ver también con el crecimiento económico y obviamente con todo lo ligado, ¿no? Con los temas sociales, de acceso a oportunidades a través de la salud, de la educación, son problemas en sí mismos, ¿no? O sea, son problemas que están ahí, que atraviesan a todos los demás y sobre todo, dices, problemas también de tipo coyunturales. Pues, por ejemplo, estamos viviendo un momento de inicio de una crisis económica, bueno, una crisis multidimensional, es no solamente salud, con el tema de la pandemia del coronavirus, sino que también esto se traduce y ya se está viendo en crisis económica, crisis social, crisis política, obviamente también vamos a tener lamentablemente, que esperar en algunos escenarios. Y en ese sentido, pues los temas emergentes pues están viendo cómo la debilidad del Estado, sobre todo en capacidad de acción, ¿no? En términos fiscales, y luego esos traducidos en acciones concretas precisamente para paliar estas crisis de manera emergente que se van a agudizar, sobre todo en temas de acceso a la salud, a las posibilidades de atención, ¿no? Es decir, hemos vivido 2 o 3 décadas también de un proceso, de un ciclo de cierto desmantelamiento de ciertas capacidades, en algunos países como México, donde, digo, no se instauró un estado de bienestar, pero sí un estado desarrollista que había generado de alguna manera ciertas capacidades y sobre todo en la época ya de gobiernos democráticos, eh, pues hay acciones que por un lado fortalecían, pero por otro lado también debilitaron los sistemas, por ejemplo, de salud, de la parte de acceso a la educación o de generación de empleos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en un escenario como este de crisis, pues se van a convertir en los temas emergentes, ¿no? Es decir, cómo reaccionamos a esta contingencia que no esperábamos y que al parecer va a configurar una crisis en todos los sentidos, multinacional, sin precedentes en la vida de la humanidad, ¿no? Al parecer. Ya nos adelantabas hace un momentito que buena parte también de tu carrera profesional y de tus estudios los has dedicado al análisis de las políticas relacionadas con el agua, el acceso al agua, los sistemas hídricos, los sistemas de gestión, desde la gestión pública. Y de eso específicamente relacionado justamente por la importancia que tiene el acceso a determinados servicios públicos y la dimensión ambiental que tiene la gestión del agua. Te pediría cómo valoras los movimientos sociales o la participación o la incidencia de la ciudadanía en la gestión de este tipo de recursos.
Sí, particularmente el tema del acceso al agua es un tema que para América Latina, pues es estos problemas o asuntos públicos que son prioritarios para América Latina, para nuestros países, porque ese acceso pues ha significado todo un reto, ¿no? Ya desde los propios objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, que se cumplieron en 2015, y los nuevos objetivos de desarrollo sustentable para el 2030, reconocen al acceso al agua como uno de los principales retos en el mundo, pero particularmente para América Latina, de los principales retos para precisamente lograr las metas de desarrollo para una vida mejor para todos los habitantes de este planeta. América Latina precisamente configura un escenario donde el reto es mayúscula porque son sí amplios sectores de la sociedad que no tienen todavía acceso a agua segura, agua limpia, y más en un escenario como este se está convirtiendo en un tema esencial y básico, ¿no? La forma como enfrentan, por ejemplo, la pandemia en este momento los países europeos frente a cómo lo está haciendo América Latina. Un factor importante es precisamente el acceso al agua, ¿no? Una de las principales recomendaciones para hacer frente a la pandemia pues es el lavado de manos por lo menos 10 veces al día, y pues estamos hablando de que varios miles, incluso millones de personas en América Latina no tienen acceso a esa agua limpia necesaria para tener mínimos de saneamiento, de sanidad cotidiana, ¿no? Entonces los gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales, tienen ese reto de hacer llegar esa agua, ¿no? Los patrones de políticas, particularmente que promovieron la privatización de los servicios, perdón, están poniendo en jaque a los mismos, y en ese sentido, pues sí está obligando a los gobiernos a hacerse cargo directamente de hacer acceder a estas personas de esos mínimos indispensables. Lamentablemente todavía al punto de que estamos haciendo esta entrevista no hay estrategias claras, sobre todo de cómo focalizar las estrategias para que estas personas accedan a servicios de saneamiento básico y de acceso al agua como tal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos un reto muy importante y es uno de los temas públicos que se convierten en prioritarios para atención de los gobiernos, ¿no? Luego en regiones como México particularmente, donde tenemos una situación geográfica y natural, de donde la crisis se configura no solo por, por este acceso limitado a ciertos sectores de la población, sino también inclusive tenemos situaciones que obviamente están trastocando el tema medioambiental porque ha llegado el tema de sobreexplotación, por ejemplo, del recurso, sobre todo a nivel de extracción subterránea, que está comprometiendo inclusive a regiones, ciudades enteras en un futuro muy inmediato, ¿no? O sea, no es tan a largo plazo los compromisos y retos que tienen para subsistir esta dinámica que, por ejemplo, países como bueno, en Sudáfrica, el caso de Johannesburgo, donde inclusive se planteó un día cero donde el agua ya no había. Ese escenario para varias regiones, por ejemplo, del norte del país de México, está no muy lejano. No quiero sonar con una visión muy negativa, pero la verdad es que si no la tenemos así, no, y no somos realistas en eso, poco tendríamos que hacer, ¿no? En el futuro. Entonces, obviamente requiere que en ese sentido las fórmulas de gestión y de financiamiento que se reconozcan, si bien sí busquen alternativa a veces de alianzas público-privadas, la verdad es que el gobierno y en particularmente gobiernos democráticos con la gente requieren encontrar estrategias
de atención a este tipo de problemáticas. Sí, porque ahí tienes abierta luego uno de los canales, por lo menos de algunos de los países que hemos estado siguiendo en estas semanas. Una de las protestas mayores en términos de protesta pública ha sido justamente el reclamo por el servicio de agua, ¿no? Y ya lo vimos en la Ciudad de México, lo vimos ahí en Venezuela, lo hemos visto incluso en Cuba, ¿no? Comunidades que no tienen acceso a agua de manera regular, que dependen o de pipas o del envío de determinada o de una calendarización que coincide además en el caso de México con que la mayoría de las ciudades tienen calendarios de estiaje, por lo tanto están cortando los servicios de agua, incluso para toda la ciudad. Algunas de las protestas que se han visto ha sido justamente por el servicio de agua, en un momento en que el mismo gobierno te está invitando a que hagas una mayor utilización de recursos y que es además Sí. imprescindible que lo hagas por un tema de Y salud. que para el caso, por ejemplo, de países como México está coincidiendo con la época, o sea, la época de mayor contagio, por ejemplo, que se está previendo para finales de mayo, pues está coincidiendo con la época de estiaje, ¿no? Es decir, de mayor falta de agua por per cápita, históricamente hablando, pues, y que en ese sentido requiere que los gobiernos estén planteando estrategias muy claras de cómo vamos a generar ese acceso, ¿no? Y así como especialmente las medidas están reconociendo que hay, por ejemplo, sectores productivos prioritarios que no pueden parar, yo creo que también es necesario que los gobiernos reconozcan que el uso de derecho humano al agua, de acceso en este caso, para la gente, para el consumo humano, es prioridad y va a tener que generar priorizaciones de uso y de acceso a agua para evitar una catástrofe mayor en este año particularmente. Bueno, seguramente como estudioso del tema, como académico, has podido de alguna manera, como todos los que estamos interesados de alguna manera en lo que está pasando en el mundo, seguir cuáles han sido las respuestas, por lo menos las respuestas más, no más efectivas, pero digamos, algunas de las respuestas más promocionadas de los distintos países de América Latina, particularmente frente a esta crisis. Desde el punto de vista de la política pública, del actuar de los gobiernos, del actuar de los estados, ¿qué sería lo más destacable y lo menos destacable en la región, de lo que se sabe que emergentemente ha estado haciendo la región para enfrentar esta crisis multidimensional de la que ya hemos hecho mención en algunos de los apartados anteriores, crisis económica, crisis de salud pública, la crisis epidémica, ¿no? La crisis de servicios que ya se enfrenta, ¿no? Porque no es algo a futuro, es algo que ya está enfrentando la región. Sí. Bueno, mi opinión obviamente no, aquí sí no es esencialmente como especialista, pero como observador pues, y con ciertos lentes analíticos de política pública, pues podemos ver que la situación es muy dispar en toda América Latina y no podemos decir que hay un modelo totalmente adecuado. También obviamente ha dependido de las circunstancias de cada país, pero bueno, una parte fundamental, como decía hace rato en el análisis, es lo político institucional. Y yo creo que el tipo de régimen ha sido importante y en donde obviamente tenemos democracias más consolidadas, bueno, en este caso Uruguay, Chile, mis asegúnes, pero bueno, Uruguay, algunos países, bueno, con la propia Argentina, quizá podemos encontrar cosas destacables, ¿no? Pero obviamente también tiene que ver se configura con la respuesta a la escala que también han tenido y han podido responder, pero por una parte de cómo los regímenes políticos democráticos eh, han podido actuar de acuerdo a cómo de alguna manera están abiertos a la toma de decisiones, primero de especialistas, en este caso de los técnicos, ¿no? En ese sentido, efectivamente, cómo el conocimiento científico ha podido alimentar la toma de decisiones, y en ese sentido, también el reconocimiento de los gobernantes a que estamos ante una crisis que debe privilegiar eso y obviamente hacer transparentes en su actuar. En ese sentido, ese es el segundo elemento, es decir, el tema de las pruebas que se han hecho a nivel América Latina, vemos que, bueno, ha habido países con mayor capacidad de hacerlo y hay quien, como decisión, ha decidido, pues, tener, como el caso de México, tener una acción de generar pruebas muy limitada, lo cual siento que ha sido su principal debilidad. Pero luego tienes el caso, por ejemplo, de Brasil, donde también la respuesta efectivamente no ha sido la más adecuada,
punto de vista dada la escala del país y del tipo de reconocimiento que ha dado su gobierno a esta crisis. Y luego, obviamente, está ya en la parte no solamente de prevención, sobre todo me refiero a las medidas de sana distancia y de distanciamiento social, que las han adoptado de manera también muy dispar los países y, de diferente manera, pues, si la posición del gobierno frente a estas medidas, yo creo que hay países que lo han hecho mejor, porque obviamente la situación social es la misma, es decir, encontramos grandes franjas de la sociedad con necesidad, ¿no?, de trabajar al día, ¿no? Porque no hay forma de generar, y en ese sentido es algo que compartimos en Ujú. general en América Latina, pero la posición del gobierno frente a eso ha sido también de manera muy dispar. Y luego, por último, está el tema de los accesos a los servicios de salud, y sobre todo en una etapa que todavía no entra a América Latina, pero ya estamos a la puerta del mismo, que es la, la capacidad hospitalaria, ¿no? En ese sentido, más bien habla del pasado, de cómo se ha enfrentado, fortalecido los sistemas de salud o debilitado los sistemas de salud en la región. Y en ese sentido vemos cómo América Latina, pues sí, tiene una capacidad mínima, que inclusive en algunos casos, también de manera muy dispar, en algunos se ha fortalecido en los últimos años, o en el caso como México se ha venido disminuyendo en los últimos años. Entonces, el número de camas por habitante, el número de respiradores por habitante, pues es muy dispar, y particularmente para el caso de una perspectiva mundial, pues América Latina tiene una de las tasas más bajas en estas capacidades, ¿no?, institucionales, que pueden ser la diferencia. Por ejemplo, veía la opinión de varios especialistas con respecto, por ejemplo, a países como Alemania, cómo han enfrentado este reto, y aunque tienen número de infectados pues casi similar a España, su tasa de mortalidad ha sido 10 veces menor, Relativamente baja, sí. porque pues la diferencia ha sido la capacidad hospitalaria que tiene Alemania, ¿no? De camas y respiradores por países. En ese sentido, América Latina, pues lamentablemente también está muy baja. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Déjame pagar el... Uh -huh. detener